Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a elegir cómo cuidarte. Y me acompaña un querido amigo, ginecólogo, colega, Alan Juliao. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Mucho gusto, gracias, doctor. ¿Todo bien? Alan, gracias por estar aquí conmigo. La verdad que es bien importante este tema que vamos a tocar y definitivamente quiero hacerte una pequeña introducción para que tú nos desarrolles este tema. Definitivamente es un derecho humano que tienen las mujeres de poder planificar cuándo, cómo y dónde van a tener sus hijos, ¿cierto? Así es, así es. Y es importante, queridas amigas, también que sepan, o queridos oyentes, que no solamente es un derecho de saber cuándo van a quedar embarazadas, sino que también ayuda a prevenir la mortalidad materna. Claro, porque si hay un embarazo no deseado que va a llevar entonces a abortos inseguros, esto puede incrementar la mortalidad materna. Así es. Así que definitivamente este es un chequeo que salva vidas. Cuéntanos un poquito, Alan, sobre tu experiencia, cómo llegan las pacientes buscándote para planificar. ¿Es común esta consulta? Sí, probablemente una de las más comunes que tenemos en la consulta. Y hay mucha información variada ahorita mismo en el medio sobre el tema de anticoncepción y a mí me parece que las pacientes siempre vienen con dudas acerca de cuáles son las opciones que tienen. Entonces, siempre me gusta, por lo menos en mi experiencia, pues empezar con algo de información para la paciente, de qué es lo que a ella le conviene. Y yo siempre les digo que es como una especie de negociación. O sea, no es como que yo te impongo qué es lo que tú puedes usar, sino más bien que lleguemos a un acuerdo final de cuáles son tus mejores opciones, ¿no? Y cuando ellas llegan, ¿tienes una idea clara de los diferentes métodos anticonceptivos? ¿O llegan diciendo, mira, es que tengo una vecina, tengo una prima, tengo Por una supuesto. amiga que usa tal método y yo quiero saber si a mí también me funcionan? Por eso le decía que hay mucha información en el medio que de repente no es tan, como decimos, accurate, no es tan específica de lo que ellas deben saber. Y uno lo que intenta en esa primera consulta es aclarar, ¿no? Aclarar las dudas sobre qué es lo que realmente es válido y qué no. O sea, ¿qué están buscando ellas? O sea, Exacto. ¿para qué quieren planificar? Exacto. Ok, pregunta. ¿Qué tipo de, valga la redundancia, preguntas le haces a tus pacientes para poder dar con cuál sería el mejor método anticonceptivo para ella? Y después pásame a desarrollar cuáles serían los métodos anticonceptivos más comúnmente utilizados, probablemente en Panamá, y bueno, realmente también qué más hay, que de repente muchas de nuestras pacientes panameñas no solicitan, no conocen o no preguntan o tienen algún tipo de tabú o miedo al preguntar por ellos. Bueno, inicialmente todo empieza con qué es lo que la paciente sabe, ¿no? ¿Qué es lo que conoce sobre métodos anticonceptivos? ¿Qué es lo que manejas de lo que le ha dicho la vecina, lo que hizo la prima, lo que ha hecho la tía? Y entonces uno por ahí se va entonces como dándole una dirección a qué es lo que ellas pueden o no utilizar, ¿no? Después, obviamente, la rutina de ellas. Por ejemplo, siempre las pacientes, sobre todo las más jóvenes, van a tener siempre el tema de las pastillas se me olvidan, no soy buena tomando pastillas, o siempre las dudas y de repente los tabús y los mitos sobre los dispositivos intrauterinos o cosas más invasivas, ¿no? Y por ahí uno entonces va dirigiendo la conversación a qué te asusta, cuál es la duda, qué es a lo que le temes con tal método o qué te parece más cómodo, cuál te parece o cuál es el que se adecua al precio también, porque eso es muy importante. Las pacientes a veces no saben cuánto cuestan. Bien importante. Sí, y hablarles Porque sobre debe eso. ser un método sostenido en el tiempo. Por O sea, que supuesto. si es un método que de repente es muy costoso y no lo vas a poder mantener, tampoco valdría la pena ensayarlo. Totalmente. Y uno no va a iniciar un método que uno sabe que la paciente no lo va a continuar. Uno tiene que ir siempre como de menor a mayor, ¿no? Algo que sea bastante accesible, ver si no funciona y por ahí ir yéndonos, ¿no? Ok, entonces si empezamos a dividir los métodos de planificación familiar, podemos hablar de dos grandes grupos, ¿no? Los hormonales y los no hormonales. Desarrollame un poquito sobre eso porque generalmente cuando la paciente llega a la consulta, tengo la percepción de que solo piensa en los hormonales. Correcto. Creo que es lo más común y lo que históricamente se ha utilizado, ¿no? Ajá. Y dentro de los no hormonales, entonces, los de barrera, los no barreras, o sea, cuéntame un poquito sobre eso para que nuestros oyentes tengan de ti, de una persona que tiene experiencia llevando este tipo de consultas, qué cosas pueden ofrecerse. Sí, claro. Bueno, inicialmente cuando las pacientes vienen sobre todo cuando vienen con comorbilidades, por ejemplo, utilizan medicamentos que no son totalmente del uso de ginecología, sino antidepresivos, medicamentos para la presión, etcétera. Uno tiene
que evaluar si realmente el anticonceptivo hormonal es el que a ella le conviene, ¿no? Sobre todo si tienen también antecedentes de trombosis, etcétera. Nosotros tenemos que entonces siempre decirles que la opción, o que hay una opción que es no hormonal. Ahí entonces entran, así como usted lo dijo, el método de barrera, dispositivos que de repente no son con hormonas, dispositivos de cobre, y hablarles de todo lo que ellos tienen, pues por lo menos en esa parte. Y decirles que sí hay opciones. Que al final yo creo que la paciente y el problema siempre va a ser que ella desconoce que tiene opciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Y es lo que falta a veces. Excelente, excelente. Yo creo que también un tema bien importante es el tipo, o sea, ¿para qué quieres planificar? ¿Vas a planificar porque tienes una pareja y definitivamente en este momento no deseas tener hijos? ¿O no tienes una pareja formal, pero no quieres quedar embarazada por si tienes de repente, como quien dice por ahí, algún amigo especial o te topas con un amigo especial en un tipo de actividad distinta? Eso, por supuesto. Estar claro que definitivamente estos métodos pueden protegerte de algún tipo de infección de transmisión sexual, o cuáles serían los métodos que realmente te van a ayudar a protegerte de algún tipo de transmisión sexual. Sí, y sobre todo hablarles de eso, porque como les decía, la información es muy variada y muy extensa y a veces no es la mejor. Y hay pacientes que me llegan y ellas piensan que las pastillas anticonceptivas de alguna forma van a evitar que ellas tengan enfermedades de transmisión sexual. Y eso es algo bastante común y llega bastante a la consulta. Y uno les tiene que informar, no, mira, el método de barrera es el que va a evitar una enfermedad de transmisión sexual y por ahí mismo el embarazo. Pero los hormonales no te van a proteger para ese tipo de problemas. Entonces hay que ir orientándolas en esa parte, ¿no? Excelente, excelente. Cuéntame un poquito sobre ese famoso método del ritmo. ¿Tú sabes bailar, Alan? Tú bailas con tu esposa y tú tienes claro, ritmo. Sí, por supuesto, por supuesto. Listo. ¿Y qué pasa entonces con este método del ritmo? Háblanos un poquito sobre ello. Bueno, doctor, el método del ritmo es un método que realmente va contando, como quien dice, durante el mes, cuáles son los días en los que la paciente tiene una probabilidad más alta de quedar embarazada y cuáles son los momentos del mes en los que no va a estar embarazada. Entonces, ir llevando una cuenta de qué días son fértiles, obviamente, basados en el día de la menstruación, el día de la ovulación, y con eso entonces ir chequeando qué días son los que la probabilidad de embarazo es muy baja. Por supuesto que conlleva un riesgo. Ajá. Y el riesgo es que sí. Que te tropieces bailando. Exactamente. O sea, o que la persona no sepa, o que el otro no sepa bailar, o que se quiera bailar un día que no se debe bailar. De repente ese día no puede salir ese día y ese día no se el debe otro salir. quiere que vayas de todas maneras de fiesta y se pierde. Entonces. Y se pierde el ritmo. No, y no todas las pacientes tienen realmente una menstruación tan regular para poder realmente predecir el momento de la ovulación y qué momento entonces no deben de buscar ese tipo de relaciones. Y digo, también hay veces en que fisiológicamente el ser humano está adaptado para reproducirse. Entonces, esos son como quien dice la época donde más ganas tenemos o más deseos presenta la mujer precisamente para lograr lo que fisiológicamente hemos venido, ¿no? A reproducirnos en la Tierra. Claro. Ok, perfecto. Entonces, el ritmo es un método, queridas amigas, que definitivamente no es totalmente seguro, que pueden perder, entonces, trastabillar y quedar entonces perdiendo entonces esa oportunidad de planificar cuando realmente quieran quedar embarazadas. Así es. Bien, si trastabillo, si pierdo el ritmo por X o Y motivo y tengo una relación que puede ser riesgosa, ¿hay alguna manera, hay algún método que yo pueda utilizar para evitar el embarazo o ya definitivamente no hay más nada que hacer? Bueno, existen los métodos los métodos de urgencia, ¿no? Que nosotros llamamos pues métodos vía oral que van a evitar entonces que el embarazo se dé en las primeras 24 a 72 horas. Por supuesto que a medida que pasa más tiempo después de haber tenido la relación de riesgo, asimismo pues va también a aumentar el riesgo de embarazo, ¿no? De embarazo. Exacto. Ok, entonces este es un método que puedo utilizar en las primeras 72 horas que tuve ese tropiezo, ese trastabillón, y que puede, mientras más rápido lo utilizo, más probabilidad de éxito tiene de no quedar embarazada. De no quedar embarazada, exacto. Ok, ahora, ¿es un método que puedo utilizar o recomiendas utilizar de manera frecuente? Por supuesto que no. Háblanos un poquito sobre eso para nuestras amigas que de repente, ¿sabes qué?
no, existe el método de urgencias, así que bueno, si me equivoqué, trastabillé, vamos a utilizarlo. No, claro, eso conlleva no solamente el hecho de que el método conlleva una carga hormonal importante, Buen punto. que obviamente va a llevar a inestabilidad del ciclo menstrual, sangrados irregulares y, por supuesto, pues el tema ético de estar pues no teniendo realmente una planificación sobre lo que se está haciendo. Eso es uno de los problemas más serios, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, si hablamos de, como mencionaste, a algunas pacientes no les gustan las pastillas. Se me olvidó, ¿ok? Pero hay unas que no les gustan las inyectables. Exacto. No, mira, tengo pavor con las inyecciones, conozco varias. ¿Qué más podemos ofrecerles? Bueno, ahí entran entonces los dispositivos de larga duración, ¿no? Que son los dispositivos intrauterinos y que están muy en boga o han estado muy en boga en los últimos, voy a decir, 10 años y que realmente tienen una efectividad muy alta para evitar el embarazo, ¿no? Ahí entran entonces los dispositivos intrauterinos hormonales y los no hormonales que las pacientes, sobre todo cuando vienen con la duda o con la idea de utilizarlos, vienen siempre con preguntas acerca del procedimiento, si hay dolor, si es algo que va a afectar su vida reproductiva más adelante. Uno les explica, ¿no?, que el hecho de que sean reversibles los hacen bastante cómodos, ¿no? Ok, ¿y qué consideraciones tendré yo que tener, por ejemplo, para recomendarle a una paciente el hecho de utilizar un dispositivo intrauterino, la famosa T de cobre? O sea, ¿qué cosas tengo que decirle? ¿Qué cosas puede ella esperar al momento de utilizarlo? ¿O qué riesgo puede incrementar con la utilización del mismo? Bueno, el hecho de utilizar la T de cobre y sobre todo los métodos hormonales, ¿no?, como el levonorgestrel, que es lo que usamos más o el más común, bueno, siempre los sangrados irregulares tipo spotting, manchados, pueden ser un problema al inicio de la colocación, pero es un efecto secundario que va bajando con el tiempo, ¿no? Con el momento de que ya la colocación tiene unos 3-6 meses y eventualmente eso se va disminuyendo. Pero sí es parte, y siempre hay que decírselo a la paciente, de que es un riesgo que puede tener con la colocación, ¿no? Igual con la T de cobre, ocurre mucho el tipo de los sangrados irregulares. Y eso, pues, siempre la paciente lo tiene que tener claro porque si no vienen estas consultas en los primeros meses de estoy sangrando, doctor, después que usted me puso la T, ahora me siento peor. Hay que hacer algo de no tranquilizarla, ¿no? Y decirle que realmente... ¿Mito o realidad? ¿El utilizar té de cobre incrementa las infecciones de transmisión sexual o incrementa las infecciones del útero? ¿O es que la paciente ya tenía un episodio infeccioso al momento de colocarse de la T y se perpetúa el proceso infeccioso? Sí, el problema es no haber hecho un control previo a la colocación, de ver si la paciente tenía una infección previa. Ajá. Y luego colocarla sin saberlo. Es correcto. O sea, que tenemos que estar claros que antes de colocar un dispositivo dentro del útero, que es una cavidad estéril, Correcto. no tengamos una infección vaginal, que nosotros vayamos a introducir esa infección al útero y mantenerla adentro. Y si en esa consulta en la que uno va a colocar la T encuentra una infección vaginal, uno da primero el tratamiento a la infección y luego entonces citamos a la paciente nuevamente. Para colocarlo. Por supuesto. Ok, Alan, mira, hay no sé si es mito o es realidad o se convierte en ambas cosas, como Cantinflas. Es que me han dicho que cuando usamos la T de cobre, vienen los bebés agarrados a la T. Igual quedo embarazada. ¿Eso por qué pasa? Bueno, o tienes alguna forma hoy en día, con el advenimiento de la tecnología, claro, de saber si esto va a pasar o no va a pasar con estos dispositivos? claro, es algo de un principio parecido a lo que acabamos de hablar, ¿no? Que previamente a la colocación de una T uno tiene que estar claro que la paciente no está ya embarazada. Exacto. Buen punto. Una prueba de embarazo inicialmente, un ultrasonido previo a la colocación que descarte un embarazo ya corriendo, como dirían por ahí, y luego entonces de que se descartó todo, pues entonces ir a colocar el dispositivo, ¿no? Correcto. Y bueno, dentro de estos chequeos que dijimos que salvan vidas, porque ya mencionamos que un embarazo no deseado, no planificado, pues se complica, porque obviamente no es deseado, puede complicarse, no me doy cuenta, no sé que estoy embarazada y
no acudo a control, o demoro en asimilar que estoy embarazada y no acudo a control, o incluso en otras latitudes, o aquí también en este medio, van o optan por algún tipo de abortos inseguros, incrementan la mortalidad materna, y bueno, sabes que a eso me dedico yo, ¿no? A ver parte de obstetricia crítica y cuidados intensivos. Pero hoy día me parece importante que sepamos que dentro del chequeo del ginecólogo, con el advenimiento del ultrasonido, no puede haber consulta que no hagamos un ultrasonido. Totalmente. Entonces, yo le comento a las pacientes, no, tranquila, o sea, lo que pasa es que colocamos la T, hacemos un ultrasonido, verificamos que está colocado de una manera apropiada y en tus controles posteriores empezamos a medir realmente la distancia que hay del dispositivo al fondo del útero. Y sencillamente uno puede predecir cuándo el dispositivo va a perder su utilidad, porque si empieza a caer más allá de 1.5 centímetros de distancia del fondo uterino o incluso 2, ya ese dispositivo no funciona y es mejor quitarlo y cambiarlo por otro método de planificación. Así que, queridas amigas, que sepan que a través del ultrasonido nosotros podemos estar claros cuándo este método ya no les funciona y cuándo hay que cambiarlo. Correcto. Así que, y eso también aplica para el dispositivo de liberación de hormonas del levonorgestrel, que es la famosa Mirena, ¿no? Exacto. Diferencias entonces entre la Mirena y la T de cobre o la hoy día T de plata, como le llaman también. Bueno, en el tema de la anticoncepción, pues obviamente saber que la molécula no hace lo mismo. Una evita pues la implantación, la otra molécula es un espermicida. En efectos secundarios, pues obviamente van a haber los sangrados como tal. De repente se reporta un poco más de dolor o algo de cólicos iniciales con la T de cobre más que con los del Mirena. Y va por ahí más o menos. Realmente la efectividad y el uso básicamente pues no varía tanto, ¿no? Y, por ejemplo, pacientes que tienen fibromas, pacientes que tienen algún tipo de predisposición para desarrollar algún tipo de alteración sobre el endometrio. El endometrio es la cavidad que recubre, es el tejido que recubre la cavidad uterina y que es el que va creciendo durante el ciclo menstrual para anidar un embarazo, ¿no? Es una glándula que generalmente va creciendo, se descama con la menstruación, vuelve y crece. Y hay veces hay patologías del endometrio. Cuéntame ahí, ¿cuál le va mejor? Bueno, inicialmente pues puede ser la Mirena. La Mirena. Correcto, ¿no? Entonces, por eso es que es importante la entrevista, ¿no? O sea, si estamos viendo una paciente que síndrome de ovario poliquístico, que tiene una carga estrogénica importante sobre ese endometrio, que puede volverse hiperplásico o tiene fibroma, entonces probablemente un método como este local le vaya mucho mejor que una T de cobre. Claro. Oye, y el famoso chip. Ese, doctor, es que le pusieron el chip. El chip, exacto. Y ese pita cuando pasamos por el aeropuerto. Exacto. Háblame un poquito sobre el famoso chip. Claro, el implante subdérmico, comúnmente conocido como el chip. También un dispositivo que se utiliza mucho en el medio local y que por ahí muy efectivo para el control del embarazo, casi un 99%, pero con un efecto más marcado de sangrado irregular, en mi experiencia. Sí, he visto varios. Una cosa es lo que dice a veces la literatura y otro es lo que uno va viendo con los pacientes, ¿no? Exactamente. Muy efectivo para el control del embarazo, pero con ese efecto secundario que de repente no... El spotting. El spotting, totalmente. Y no se conversa tanto sobre el manchado que vas a tener posterior a la colocación del chip. Es importante. Tiene su población en la cual tiene una utilidad bastante alta, pero hay que comentarle siempre eso porque puede ser importante. Otra cosa que he visto con el Implanón, el acné. Total. El acné también he tenido varios pacientes que me han dicho, doctor, es que el acné y hemos tenido que retirarlo, y el spotting, cuando demora mucho más de 3 meses, también hemos tenido que retirarlo. Y tuve una paciente que, bueno, no sé si era un efecto secundario para algunos beneficiosos o para otros no, porque esta paciente era delgada, pero era perder peso, que dice, mejor me lo quitas porque voy a desaparecer. Y es increíble. Y es también mucha idiosincrasia de las pacientes, porque hay algunas que no van a desarrollar nada. Exacto. Y tú colocas tu método anticonceptivo y las pacientes, me ha ido súper bien, doctor, las menstruaciones son más cortas, menos sangrado, el acné no es marcado o no aparece. Y ellas dicen, doctor, después del método, mire que me solucionaron todos los problemas. Y bueno, entonces, según el índice de Pearl, el Implanón o el implante subdérmico es el más efectivo de todos los métodos, ¿no? Exacto. Por ahí codeándose con el Mirena, ¿no? Sí, correcto, ahí están. Pero le gana.
Sí, claro. La nariz, por una nariz. Ujú. Ahora, el punto es, son métodos de larga duración. El Implanon, 3 años. La Mirena ahora la han aprobado hasta por 6 años. Se me va mal. Hago una inversión que es para una cobertura de 6 años o 3 años y de repente me va mal y lo tengo que quitar a los 3 meses. Exacto. Es increíble. ¿Hay devolución, Alan? ¿Tú devuelves algo? Claro. Bueno, hacemos la salvedad que el costo es lo que cuesta en la farmacia, ¿no? Total. No es que a veces piensan que cuando uno les cobra al paciente, todo eso es para el consultorio. Y al final es lo que cuesta Claro, el dispositivo. el dispositivo y simplemente se cobra un pequeño porcentaje de lo que es la consulta más la colocación, ¿no? No, y no solo eso, sino que la molécula efectiva, pues obviamente las casas farmacéuticas la van a subir a precio. Eso es algo Claro. que ocurre. Pero sí, el tema con estas dos es que uno tiene que hablar también con las pacientes y decirles que, porque es una duda muy grande también que ellas tienen, si eso va a afectar su fertilidad a futuro. Y hoy tienes que explicarle, no, yo te pongo el Mirena hoy, te arrepientes al mes, te Claro. lo quito y al día siguiente puedes quedar embarazada perfectamente. Mira, ese es un tema que acabas de tocar bien importante. 2 cosas que vamos a hablar. ¿Es necesario limpiarse de las hormonas? 1. 2, doctor, es que estoy buscando embarazo, así que yo dejo de usar los anticonceptivos como 3 meses antes. ¿Es importante eso realmente o uno recupera fertilidad inmediatamente? Bueno, con los dispositivos entretenidos se recuperan inmediatamente, que esa es una de las cosas que hacen que estos métodos sean o estén más en boga en este momento. Y el tema del ciclo menstrual es lo que las pacientes siempre van a tener como la duda de si la regularidad o esos sangrados que de repente pueden ser irregulares los primeros meses por haber estado con el uso de una hormona, se recuperan después o no. Y uno les tiene que explicar, ¿no? Totalmente reversibles los efectos posteriores a la colocación y no hay que hacer ningún tipo de limpieza, ¿no? Bien, ahí se me ocurren 2 cosas interesantes que a veces los pacientes me consultan. 1, ¿es necesario realmente? O sea, primero, el sangrado que tengo con estos métodos anticonceptivos hormonales, ¿es la menstruación? Es una... 1. Ajá. 2, ¿realmente es necesario ver el sangrado? Porque está esa como que es que todo eso me queda allá adentro. No estoy Exacto. sangrando, se me está acumulando y no sé por dónde se me va. Háblanos un poquito sobre eso, Alan, por favor. Sí, eso es una cosa muy común. El sangrado se me está quedando. Y cuando uno les explica o les trata de decir que los anticonceptivos, o sea, el sangrado que uno ve con el uso de anticonceptivos es un sangrado por deprivación, y les explica lo del endometrio, lo que usted acaba de explicar, ¿no? Esta capa que se descama todos los meses, que realmente no es una menstruación porque uno no está ovulando. Correcto. Durante el mes. Y lo del tema de que el sangrado se queda cuando uno, y eso es algo que también siempre explico en la consulta, el Mirena, para hablar específicamente del Mirena, tiende a disminuir los días de sangrado y hay pacientes hasta que no ven la regla y eso les preocupa. Y uno les tiene que decir que realmente la preocupación no va, o sea, no es como que eso que no estás viendo todos los meses Se está es algo quedando que se acumulado. está acumulado, ni que se está infectando, ni que nada por el estilo, sino que Yo digo sencillamente... que en vez de preocuparme como que me alivio, no me ahorro entonces en Exacto. Cotex y todo ese tipo de Pero cosas. por supuesto la paciente tiene la tranquilidad o la tranquiliza el hecho de ver la regla todos los meses. De que, creo que queda mucho la duda en que, me imagino que tiempos atrás los otros métodos anticonceptivos es que, bueno, es que no veo la regla y es que quedó embarazada y no me di cuenta, pero hoy día con los nuevos métodos y la tecnología como ha ido avanzando, la verdad que la tasa de embarazo, si usted utiliza bien su método anticonceptivo, Claro, y tiene sus controles. Tiene sus controles como va deben a su ser. cita, no debería tener ningún problema el hecho de que no la haga. yo creo que eso es bien importante, Alan, lo que acabas de mencionar, ir a su cita, y por eso hicimos chequeos que salvan vidas, y escoger o elegir a través de una profesional, guiado de la mano de un profesional, cuál es el mejor método para ti. Porque incluso si hablamos de pacientes que ya tienen algún tipo de comorbilidades, o sea, llámese hipertensión, diabetes, lupus, algún tipo de nefropatía, Exacto. tenemos entonces como la Organización Mundial de la Salud va viendo cuáles son realmente los anticonceptivos que más te convienen y si tienes más de 35 años también. Todo esto va cambiando y se va tratando de elegir, él dice elegibilidad de cuál es el mejor anticonceptivo para la edad de la paciente y para la posible enfermedad que esté padeciendo, llámese hipertensión, lupus, diabetes o pacientes que muy comúnmente es que soy nefrópata y me han dicho que yo no puedo quedar embarazada.
Y cuando vas a ver, te llegan embarazadas y es lo que estamos viendo como pacientes de muy alto riesgo en la consulta que hacemos privadamente. Entonces, es importante que siempre acudan y aunque crean que no pueden quedar embarazadas, mejor cerciórense con su médico de cabecera que realmente eso es así y elijan un método para cuidarse. Exacto. Bueno, yo creo que es bien importante esto. Alan, aquí un poquito para que me hables un poquito sobre ti a toda nuestra audiencia de Café Salud con el doctor Rolando Pinilla. ¿Eres casado? Sí, yo estoy casado. ¿Sí? ¿Y qué método de planificación utilizan? ¿Qué método le recomendaste a tu esposa? Cuéntanos. Bueno, doctor, no. Hasta que quedó rojito, mira. No, sí, me está sacando fuera de base, doctor, ¿cómo así? Yo creo que eso queda para otro episodio. Vamos a dejarlo para otro episodio. Intimidades con el doctor Alan Juliao. Mire cómo quedó. No, perfecto, Alan. Gracias por estar aquí con nosotros. Definitivamente. No, gracias a usted, doctor. Gracias a usted. Por aceptar la invitación. Sé que tienes una agenda bastante apretada. Eres un profesional joven que está trabajando, que está generando realmente mucha experiencia y que está ayudando a muchas pacientes a poder encontrar su salud integral femenina, ¿no? Danos tus últimas recomendaciones, cuéntanos un poquito, un resumen más o menos de qué quieres que se lleven nuestras oyentes de este episodio y dinos cuáles son tus redes sociales y dónde te pueden encontrar. Claro, bueno, sí, lo que siempre recomendamos, ¿no? Tienen que ir a su cita. Acuérdense que por lo menos una vez al año hay que ir al ginecólogo, hay que ir a hacerse sus controles y siempre estar con dudas y preguntas acerca de las cosas para que nosotros seamos los que respondamos esas preguntas y no la tía, la vecina, como estábamos diciendo, ¿no? Siempre acudir a un profesional de la salud que es el que realmente va a tener la información que es la que es válida, ¿no? Y bueno, me siguen en mi cuenta doctor.alanjuliao en Instagram y nada, nos vemos en la consulta. Excelente, Alan. Que esté bien, ¿ah? Bueno, Gracias. Este es un episodio más de Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla y espero que cualquier duda o consulta déjenos sus comentarios para poder respondérselos. Que estén bien. Salud.